¿Por qué en algunos países la riqueza se distribuye de manera más equitativa que en otros? ¿Por qué en algunos países hay mejores salarios, mejores seguros médicos, mejores pensiones y mejores servicios públicos que en otros? ¿Y qué lecciones podemos sacar de estas diferencias entre países? Eso y más lo descubrirás en este episodio de tu podcast Política para el Pueblo. Te damos nuevamente la bienvenida a este episodio de Política para el Pueblo, tu podcast de empoderamiento político donde te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela. Y en el día de hoy vamos a hablar de una de las teorías que a mí me resulta más fascinante porque me ayudan a entender, nos ayudan a entender la realidad en que vivimos. Y es una teoría que parte de la pregunta que acabamos de hacer de por qué algunas sociedades han logrado construir un Estado que ofrece servicios públicos de calidad, buenos salarios, buenas pensiones, buen sistema de salud, buena educación pública, y por qué algunos países en esa misma línea tienen una mejor distribución de la riqueza, eso que llamamos un estado de bienestar, mientras que otros puede que tengan incluso el mismo o más desarrollo económico, pero no logran ese estado de bienestar y esa distribución más justa de la riqueza. Y esa teoría, una de las más importantes en explicar esa diferencia entre países, es la teoría que se llama la teoría de los recursos del poder, teoría de los recursos del poder. Y eso es lo que vamos a estar explorando en este episodio de Política para el Pueblo, la teoría de los recursos de poder. Y como siempre, empezamos definiendo un concepto clave que nos va a ayudar a desarrollar esta teoría. Con ustedes, el concepto del día a cargo de Eduardo Acevedo. Vamos a hacer un disclaimer. Hemos enseñado, yo creo que ya en este momento tú estás sumamente preparado y preparada para lidiar con conceptos que pueden ser problemáticos. Fuera de la opinión que usted tenga de Karl Marx, vamos a hablar de un tema que particularmente él teorizó en su teoría. Así que, sí, Marx es un autor muy amplio que escribió de economía, escribió de historia, de filosofía y tiene mucho por donde cortar. Así que yo creo que esta herramienta de análisis que él utiliza es muy valiosa y todavía nos ayuda para comprender muchas cosas que hoy están pasando. Clase social, que es uno el concepto del día, que es una de las, social, digamos, de los troncos de la teoría marxista para explicar cómo funciona el capitalismo. Y justamente en las sociedades capitalistas se da un contraste fundamental entre dos actores, los propietarios de los medios de producción, que son las personas que tienen maquinaria, que tienen espacio, que tienen insumos, y los propietarios de la fuerza del trabajo, que son los trabajadores. Entonces, según la teoría marxista, estos dos propietarios tienen poderes y tienen derechos que en la actividad productiva van a, en algún momento, a dar, digamos, generar conflicto. O a tener intereses opuestos. Entonces, básicamente, es una clase social. En la actividad productiva, dos tipos de propietarios adquieren poderes y adquieren derechos, los dueños de los medios de producción y los dueños de la fuerza de trabajo que entran en conflicto en su relación productiva. Los medios de las fuerzas de producción, dígase, capitalistas. Los capitalistas y los trabajadores. Los trabajadores. Y decía un profesor que me tocó que independientemente de las recetas que dé, ya ese otro tema, pero en cuanto al análisis del sistema económico que tenemos, la teoría marxista sigue siendo la más útil para entender y analizar el sistema en que vivimos. Ya el problema quizá viene en las recetas de qué hacer frente a ese análisis, pero eso ahora mismo no es el tema. Así que con ese concepto de clases sociales entendidas como esa función que tienen en el proceso productivo las personas, ya sea de capitalistas o de trabajadores, vamos a pasar a la frase del día a cargo de nuestra querida Laura Nanita. ¡Eso, Nani! La frase, muy bien. La historia de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de las luchas de clases. Esto es un extracto del Manifiesto Comunista de
Friedrich Engels y Karl Marx. Nanita, Wow, citando al lo manifiesto comunista. Me asusté. Confieso que me asusté. Miren, dicen que Marx fue muy certero en el diagnóstico, pero donde se equivocó fue en la receta. O sea, en lo que él propuso que podía enmendarlo, pues quizás no pasó como él decía, pero el diagnóstico verdaderamente es muy agudo y todavía hoy nos ayuda. Y esa frase nos pareció muy atinada para la teoría que vamos a ver hoy, porque esta teoría de los recursos de poder parte de esa visión marxista de la sociedad. Y parte también en el sentido de que este conflicto de intereses entre capitalistas y trabajadores va a generar dinámicas en la sociedad. Vamos a llegar ahí. Pero también quería señalar otro elemento fundamental de la teoría de los recursos de poder, que parte de la idea de que el Estado, o sea, la concepción que tiene esta teoría del Estado es, a diferencia del marxismo, que ve el Estado simplemente como un aparato para garantizar y defender los intereses de la clase capitalista, y a diferencia del enfoque que se llama de pluralidad de actores, que ve el Estado como un terreno neutro donde tú tienes diferentes actores incidiendo y compitiendo por lograr cuotas de poder, en la teoría de los recursos de poder, el Estado y las políticas públicas que genera se entienden como el resultado de esta lucha de clases, que decía Anita en la frase, entre los capitalistas y los trabajadores. O sea, ese conflicto que se genera entre capitalistas y trabajadores y las luchas que se dan va a resultar en un Estado que establece ciertas políticas públicas. O dicho de otra manera, esas luchas se van a cristalizar, a institucionalizar en las políticas públicas que implementa el Estado. ¿Cuáles políticas públicas? Las que mencionábamos al inicio. El sistema de pensiones que se establezca, la política salarial que se haga, la calidad de la atención médica, de la educación, del transporte público, de los servicios públicos. Esas son políticas públicas. Lo que plantea la teoría de los recursos del poder es que podemos explicar por qué en algunos países tienen un mejor o un mayor estado de bienestar, dígase, un estado que garantiza esos derechos, que tiene políticas públicas para redistribuir la riqueza, y por qué en otros no, tiene que ver con esa lucha entre esos dos intereses, capitalistas y trabajadores, y los resultados de esa lucha. Decir que esto surge sobre todo cuando la revolución industrial genera pues fábricas y empieza la gran migración del campo a la ciudad, sobre todo en Europa. Sucede este fenómeno y empiezan a crearse muchas personas pobres que trabajan en la ciudad y que trabajan largas jornadas, que viven en barrios, en las periferias, con cuestiones insalubres, horrendas. Ahí pueden ver, por ejemplo, muchos cuentos como Los Miserables de Víctor Hugo. Pueden ver a Charles Dickens también. Cómo retratan cómo era que vivían estas personas que trabajaban en las fábricas. O luego más moderno, Charles Chaplin, cómo es bueno, ya un poquito más moderno, pero cómo la vida en la fábrica también era muy difícil. Aquí es que surgen, de hecho hay una imagen muy famosa, que es, mientras en América había esclavitud y empezaron los movimientos del abolicionismo, hay una frase que presenta a niños pobres diciendo, pero aquí también estamos jodidos. Es una imagen que se hizo muy famosa, que es diciendo, viendo los barcos de ayuda hacia las Américas y las pobres de las fábricas diciendo, pero ¿y de nosotros quién nos atiende? Ayuda que llegaba de Europa a América, tú Sí, dices. era como esa idea de que en América van a ayudar, pero aquí también estamos. En Europa también había gente pobre. Sí. Es donde Marx entonces analiza todas estas relaciones que se dan entre capitalistas y la clase trabajadora. Sí, aunque también es bueno contextualizar que la teoría de los recursos de poder es más moderna. Mucho O sea, más, sí. surge en los 1970, luego de la Segunda Guerra Mundial, un poco el mismo periodo que vimos en el episodio que hicimos sobre la ONU, el surgimiento de la ONU y sobre las teorías de la dependencia. Y esta teoría de los recursos de poder surge un poquito más tarde, ya en los 70, a partir de las experiencias de los estados europeos precisamente que construyeron esos estados de bienestar, esos estados que tenían seguro de desempleo para cuando las personas perdían el empleo, que tenían buenas pensiones, buenos salarios, una red de safety nets, como dicen en inglés, una red que apoyaba a las personas cuando perdían el empleo o perdían a sus proveedores en el caso de los niños y perdían a los padres. O sea,
un estado de bienestar que garantiza y protege a la población, tomando sobre todo la experiencia de los estados nórdicos, que son quizás ejemplares en la construcción de estos estados de bienestar, que lograron garantizar mejores calidad de vida a sus poblaciones. Y en los 70, estos teóricos y académicos, liderados sobre todo por Walter Korpi, empiezan a comparar y decir, fíjate, en países como Suecia o Noruega se lograron mayores beneficios que en países quizá como Inglaterra o Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí entonces plantean, hay que buscar a esa lucha de clases. ¿Y específicamente qué? Específicamente, ¿qué tanto las clases trabajadoras, esas masas de empleados que trabajan para las y los capitalistas, logran influir en el Estado a través de la organización en sindicatos y en partidos políticos de los trabajadores? Entonces, el nivel de influencia que ellos logran, el nivel de poder que logran construir, influye y determina qué tanto el Estado responde para defender sus intereses, redistribuyendo la riqueza a través de políticas sociales de calidad. Ese es como el núcleo de lo que plantea la teoría de los recursos del poder. Pregunta, Nanita. Sí, tengo preguntas. Dale. Ya me estaba asustando decir Nanita, pero di algo. Sí, es que... Nanita está enfermita, hay que Ay, llevarla hombre, suave. sí. Estoy tullida, señores, pero estamos aquí. Óyeme, ok. Dale. Teoría de los recursos Del poder. del poder. Los recursos que tiene el poder para administrar la sociedad. No, No, te lo explico. por favor. ¿Por qué Al el nombre? contrario. Los recursos de poder que tiene cada clase. Los recursos de poder que tiene la clase capitalista es que tienen el control y la influencia sobre los medios de producción. Llevan ventaja porque tienen un enorme poder. El capital. Tienen el capital. Mientras que los trabajadores, ¿cuál es el principal recurso de poder que tienen? No tienen. Entonces tienen que construirlo. ¿Y cómo lo construyen? Organizándose. A través de la organización construyen poder. Y de hecho, esta teoría abre toda una línea de análisis sobre qué tanto los trabajadores logran construir poder a través de los recursos que cuentan. Y para ahondar un poquito en eso, vamos a pasar a nuestro fabuloso esquema del día. Que está fantástico. No, pero Donde espérate. vamos a ver Vamos por cuáles son partes. esos recursos de poder con que cuentan las clases trabajadoras. Por si Sí. ayuda, hablamos muchas veces cuando hablamos de los movimientos sociales de los repertorios y cuál tipo de arsenal tiene cada actor político. Esta es otra manera Claro, de sí. ver, esta es otra teoría que también refuerza esto. Cada actor político tiene maneras de influenciar en la sociedad, en el Estado. Sí, lo que pasa es que el término repertorio se suele utilizar más para movimientos Para sociales. movimientos sociales. Y este concepto de recursos del poder se está utilizando para las clases trabajadoras, para una clase social, no para un movimiento social. Pero hay un paralelismo.